de la situación de Estados Unidos, las grandes movilizaciones en contra de Trump. Y bueno, les damos la palabra José Luis, María, para que puedan profundizar este tema. María. Buenas noches. Micrófono. Muy buenas Entonces, María, noches. ¿Qué mundo estamos viviendo? ¿No? ¿En qué mundo? Duele tanto, tanto que no solo es Bolivia, hay que ver más allá de las fronteras, no solo es Irán, hay que ver más allá de las fronteras y vamos a hacer un momento juntamente con José Luis para ver el impacto de estas políticas autoritarias que incluso sin avisar, ¿no? A nivel oficial en Estados Unidos ya está causando mucha roncha. Y no solamente este tema, hace 2 semanas atrás, hace una semana atrás, hubo una rebelión impresionante en Estados Unidos contra Trump, que se vaya. Y tiene mucho que ver con su política también contra los migrantes. Al respecto, vamos a ver algunas imágenes. Aquí, como vemos, sí están creciendo las protestas en Estados Unidos contra Trump. Lo que va a pasar de aquí en adelante no se sabe realmente la reacción. Hay miedo. Acabo de hablar con uno de los migrantes que está en Estados Unidos y aparte de que tienen miedo de hablar con nombre y apellido sobre el tema de migración, también dice, estamos con miedo de que haya un contraataque de Irán contra Estados Unidos y eso ya les toca directamente a los pueblos. Fíjense cómo la semana pasada esta imagen de un Trump que era su cumpleaños, imagínense, y al mismo tiempo festejó el aniversario, el 250 aniversario del ejército norteamericano con gran movilización, pero su alegría le duró corto tiempo porque ahí estaban en las calles millones de personas de 2100 pueblos, ciudades de Estados Unidos movilizados, sobre todo en California, en Los Ángeles, en contra de esta política autoritaria, política contra los migrantes, política que afecta a la subvención en salud, en educación, protestas inmensas, millones de migrantes norteamericanos juntos contra el rey King. No queremos más reyes, no kings, no queremos reyes. Fíjense, esta enorme movilización contra el rey Trump en Estados Unidos y concretamente esta política anti-inmigración que desde el primer día que subió Trump nuevamente a gobernar Estados Unidos, dio continuidad a una política en camino. Obama, Biden y el mismo Trump ya le puso realmente mayor énfasis en la expulsión de los migrantes ilegales. Deportó miles y miles de migrantes de Centroamérica, sobre todo. Una política que está causando realmente miedo en los migrantes, que muchísimos son ilegales de Bolivia, casi 100.000 bolivianos
de forma legal, está en Estados Unidos y hay miles y miles, si no es un millón, de migrantes bolivianos que están en Estados Unidos de forma ilegal. La protesta es generalizada. Ningún ser humano es ilegal. Este se escuchaba en todas las calles, sobre todo Los Ángeles, California. Nadie es ilegal. Esta situación se cruza con el ataque de, del ejército del Pentágono contra Irán. ¿Cómo entender todo esto, José Luis? ¿Cómo se puede decir que nadie es ilegal? Adelante, por favor. Bueno, primero, gracias María por mostrarnos estas imágenes tan expresivas, combativas, pero al mismo tiempo dolorosas también, porque es cierto que desde enero de este año el presidente Trump ha empezado a expulsar a los inmigrantes, siendo él de familia inmigrante. El vicepresidente, la esposa del vicepresidente es de Pakistán, ojo. Entonces, dada esta realidad, en realidad todos los blancos en Estados Unidos son inmigrantes. Los únicos originarios son los pueblos indígenas que fueron masacrados, sufrieron genocidio, etcétera. Entonces, a partir de este año, también en su anterior gestión ya hizo expulsiones masivas, Trump, pero ahora es más intenso todavía. A ver, lo primero que hay que decir sobre esto es que esta es una política fascista. Trump implementa una política fascista, porque muchos de los detenidos, expulsados, si bien migrantes, pero no todos eran ilegales, no todos eran ilegales. Han empezado a perseguir y a detener a todo migrante o a todo aquel que no parezca WASP, como dicen en Estados Unidos, blanco anglosajón, etcétera, etcétera. Entonces, estamos frente a una política fascista de expulsión y además de tratarlos como delincuentes. Recuerden que en enero, en el mismo mes de enero, muchos, prácticamente todos los deportados han sido encadenados y han sido subidos a aviones de carga encadenados como si fueran realmente delincuentes o criminales cuando no había ninguna prueba para esa acusación tan vil de parte del gobierno de Trump, ¿no? Entonces trata peor que a esclavos a los migrantes, sabiendo además que, ojo, gran parte de la mano de obra en Estados Unidos es básicamente trabajo de los migrantes, es esfuerzo de los migrantes, es producción de los migrantes, ¿no? Y que es cierto, por las necesidades que tienen los propios migrantes y las migrantes, porque ojo, la mayoría de la gente que migra son mujeres, es también por las propias pobreza que hay en gran parte de los países latinoamericanos. En realidad, en todos los países latinoamericanos hay demasiada pobreza, hay necesidades, pues algo hay que hacer para no morirse de hambre. Y entonces una opción es Estados Unidos, pero la respuesta que reciben en Estados Unidos, reitero, es fascista, es violenta, es abusiva. Todos estos detenciones, encarcelamientos, reitero, encadenamientos que han sufrido y que siguen sufriendo. Y con esto termino. Lo interesante es que en el curso de esta semana que termina, han habido, como bien decía María, grandes manifestaciones, sobre todo en Los Ángeles, pero no solo en Los Ángeles. En Los Ángeles más numerosa, más combativa ha sido la marcha. Han hecho incluso barricadas en las calles, eh, algo que parecía ser solo de América Latina, pero en Estados Unidos, en un contexto, reitero, de un fuerte, fuerte autoritarismo que hay en Estados Unidos, los migrantes, con apoyo además de las poblaciones afrodescendientes también, con apoyo de la gente que es legal, que tiene toda su permanencia legal, todos han apoyado porque estamos frente a una grave injusticia, el que se expulsen y prácticamente se casen con Z
de cazar como si fueran animales a los migrantes, ¿no? En los lugares de trabajo, en los centros de salud, en los hospitales, en las escuelas han empezado a detener de manera realmente abusiva. Frente a todo esto es que han habido estas grandes movilizaciones y eso hay que resaltar porque es realmente gente muy heroica, gente muy valiente, gente que por solo participar en una manifestación también podría ser expulsada, pero venciendo este principal arma del imperio, que es el miedo, venciendo el miedo, han hecho estas grandes, grandiosas movilizaciones. Y yo creo que hay que también expresar nuestra solidaridad para toda esta gente que venciendo al miedo logra manifestarse y hacer conocer el abuso de sus derechos al trabajo y a la vida, pues, ¿no? Que tiene todo ser humano. Y termino con esta frase tan importante que en realidad viene de los migrantes del sur en Europa. Ningún ser humano es ilegal. Todos deberíamos tener la ciudadanía mundial, ser ciudadanos del mundo. Esto como un derecho, porque el planeta Tierra es uno solo y es para todos nosotros. Así que nuestra solidaridad para toda esta gente que se ha movilizado en un ambiente tan autoritario, tan fascista como ahora es lamentablemente Estados Unidos. ¿Verdad? Llega al alma, ¿no? ¿Quién no tiene en la familia a alguien que está, bueno, si no es en Argentina, Brasil, Chile, en este momento? Eso tiene que ver con un tema global, de la globalización que está expulsando a la gente del sur hacia un norte para, ya, muchas veces ni siquiera para hacer trabajos humillantes, sino también en el marco de la trata y el tráfico. Y, y este es un tema que en otro momento habrá que analizar profundamente. Vamos a cerrar con una pequeña, eh, canción sobre qué es eso de ser ilegal. Porque, dime, José Luis, el mismo Trump es migrante, no es migrante, ¿cómo es la cosa? Ese Trump es migrante, el abuelo era alemán. El abuelo era alemán. Y reitero, la esposa del vicepresidente es euroasiática. No estoy seguro, pero es de Pakistán o de algún país cercano, pero es de esa región. Entonces es realmente absurda esta política de odio, reitero. Es muy parecido al nazifascismo que hubo en la Europa de las décadas del 30, ¿no? De odiar a los inmigrantes. Adelante con la música. No tengo papeles, lo que soy ilegal. Entonces no puede entrar a la nación conquistar. Conquistador, que no puede salir de la vida. Bueno, creo que no se escuchó muy bien el texto, pero ahí es. ¿Quién es usted para pedirme a mí los papeles? ¿Quién es usted, señor Trump, señores autoridades? Y bueno, pero nos da la fuerza saber que millones de personas están en la calle y están resistiendo. Muchas gracias y creo que el tema de Irán tiene que ver con migrantes. Es un tema geopolítico, internacional, de la globalización, del control sobre los humanos. Y eso es muy fuerte. Sí. Gracias por el pequeño espacio. José Luis, adelante. No, alguito Gracias. más, por favor, disculpen. Con motivo de estas masivas deportaciones, porque en realidad es eso lo que hace Trump, en el Facebook apareció un meme muy, muy bonito, muy, muy simpático. Se escucha en primer lugar la frase de Trump: todos los migrantes tienen que dejar el país. Entonces aparece un indígena norteamericano y le dice: muy bien, señor Trump, vaya preparando sus maletas.
tiene que irse. Que se vaya. El, no, la importancia de esto justamente es, bueno, todo lo que ustedes explicaron, que es fundamental. Y esto puede ser el comienzo de algo, de hechos nuevos muy importantes en Estados Unidos, porque hay que destacar que estas movilizaciones no fueron organizadas ni por el Partido Demócrata, que supuestamente es el otro partido importante, que movilizaron millones de personas coordinadamente en toda Estados Unidos, en todos los estados, 2.100 o 2.000 marchas, eh, de dos organizaciones que se formaron hace relativamente poco, de coordinación de los sectores obreros y populares. Y esto tiene una importancia estratégica para Estados Unidos. De terminar con este Estado eh, con supuesta democracia, pero a la vez que es democracia de los ricos, nada más, y que los pobres solamente pueden elegir entre dos partidos que más o menos son iguales, que se turnan, y esto parece plantear una nueva, comenzar a plantear una nueva opción para Estados Unidos, esta gigantesca movilización y este surgimiento de organizaciones, porque tampoco las organizaciones sindicales nacionales fueron las que organizaron. Bueno, y el otro elemento es que los migrantes masivamente son, vienen de países saqueados por el imperialismo norteamericano, es decir, gente que se empobrece por el saqueo del imperialismo norteamericano. Entonces, y otros imperialismos, ¿no? Pero estoy hablando ahora específicamente de Estados Unidos, lo mismo que pasa en Europa con los migrantes que hay en Europa. Este, ellos son los migrantes de Estados Unidos. Y los otros que vienen de otro lado son los negros, los que vienen de África, pero vinieron como esclavos, ¿no es cierto? Y como decía José, los indígenas, los originarios de ahí fueron exterminados masivamente y quedan hoy pequeñas minorías. Entonces, esta es la situación de Estados Unidos, por eso es muy importante esta unidad del pueblo trabajador, de la gente oprimida, de la gente humilde, que incluso en las marchas había algunas con banderas de México, de Estados Unidos, y algunas también con banderas palestinas. Entonces, esta unidad tiene una importancia, puede tener una importancia histórica, digamos, si continúa y ojalá continúe, hay que, por supuesto, continuar esta organización y desde ya apoyarla desde todo el mundo, ¿no? También, porque eh, es un país, por supuesto, dominante en el mundo, pero que tiene su resistencia. Y por último, yo lo que quiero recordar es que estas enormes movilizaciones, hubo otras, claro, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue la guerra de Vietnam, que fue lo que obligó a Estados Unidos a retirarse de Vietnam. Veremos ahora esto qué consecuencias tiene, es decir, de frenar a Trump, de impedir que siga haciendo este desastre mundial y también el desastre en Estados Unidos, porque este es el objetivo de la marcha en primer lugar, ¿no? Bueno, esto quería agregar. Gracias y muchas gracias por haber Muchísimas gracias. Vayan adelante ahora a Bolivia, donde también abolido. hay problemas. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, compañeros, María, José Luis. Les agradecemos mucho por su participación. Hasta otra ocasión.